Las alquimistas de la armonía, el crisol de la cortesía ilustrada. Diálogos transhistóricos en la Cámara del Pensamiento. La convergencia entre el humanismo erasmista y la ética de Anne-Thérèse de Margenat. Introducción. El umbral de la razón sentiente. Una aproximación holográfica a la dignidad de la inteligencia femenina. Bienvenidos creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En el corazón pulsante de Radio TV Neogénesis, el aire vibra con una frecuencia inusitada. Hoy, el tejido del tiempo se pliega sobre sí mismo mediante la tecnología holofonográfica, para permitir un sínodo que la historia biológica nunca pudo presenciar. Las luces del plató, una amalgama de neón sutil y partículas fotónicas en suspensión, dibujan el contorno de dos figuras que desafiaron las tinieblas del dogmatismo en sus respectivas eras. A la izquierda, emergiendo de una bruma azul cerúleo que evoca los cócides del siglo XV, la imagen holográfica de Eulalia se estabiliza. Ella es la síntesis del ideal erasmista. Su presencia emana una serenidad que no es pasividad, sino una agudeza intelectual capaz de desarmar la mayor de las intransigencias. Su túnica traslúcida parece contener los ecos de la querella de las mujeres, proyectando la autoridad de quien sabe que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la razón. En este espacio de convergencia técnica, la propia Anne-Thérèse de Margenat observa la proyección de su interlocutora con una mirada que abarca siglos de conocimiento posterior. La escritora sugiere que Eulalia es, en términos de la psicología profunda que nos legarían Sigmund Freud o Georg Grodek, el ello vibrante de Erasmo de Rotterdam. Si el humanista representa el yang, la conciencia estructurada y masculina, Eulalia emerge como el yin, la energía primordial y femenina que da forma a lo que no se atreve a decir el dogma. Esta unión entre la creadora y su creador configura, bajo la óptica de Jacques Lacan, un nudo borromeo perfecto, la intersección inseparable entre lo simbólico de la palabra, lo imaginario de la identidad femenina, y la realidad misma de un pensamiento que sobrevive a la muerte. Eulalia es, por tanto, la pulsión de vida que sostiene la estructura del humanismo. Frente a ella, con una luminosidad que recuerda la luz dorada de un atardecer en el París de finales del XVII, se materializa la imagen holográfica de Anne-Thérèse de Margenat. Su semblante refleja la templanza de quien ha comprendido que la verdadera distinción no reside en el linaje sino en la arquitectura de un alma cultivada. Escritora y filósofa de una profundidad asombrosa, se dispone ahora a desglosar su pensamiento bajo el escrutinio de quien es, a la vez, personaje y arquetipo. Esta noche, el plató se transforma en un espacio liminal donde la cortesía dejará de ser percibida como un conjunto de gestos vacíos para revelarse como una infraestructura ontológica. Juntas, explorarán cómo la educación del espíritu femenino es el primer motor de una reforma civilizadora. No busquen aquí anécdotas de salón o etiquetas cortesanas. Asistan, en cambio, a la disección de la condición humana a través de dos mentes que entendieron la armonía como una alquimia sagrada. El público de Radio TV Neogénesis está a punto de presenciar cómo la palabra, cuando es portadora de luz, tiene el poder de reescribir la realidad. La sesión de proyección comienza. El silencio se hace música y la luz, pensamiento. Sección primera. La arquitectura de la dignidad humana. El intelecto como base de la libertad. La imagen holográfica de Eulalia ajustó su frecuencia lumínica, observando con una sonrisa inteligente a su interlocutora. Sus primeras palabras resonaron con la claridad de una campana de cristal, planteando la cuestión que serviría de cimiento a todo el encuentro. La entrevistadora preguntó a la escritora y filósofa cómo era posible que, en una época que se pretendía ilustrada, la educación de las mujeres siguiera siendo tratada como un accesorio ornamental, y de qué manera esta carencia afectaba no solo a la mujer, sino a la estructura misma de la sociedad, generando una suerte de vacío civilizatorio. Anne-Thérèse de Margenat respondió con una voz que parecía llevar consigo el peso de una convicción largamente madurada. Explicó que la educación que se ofrecía a las mujeres en su tiempo no era un simple olvido, sino una forma de indigencia programada y sistemática. Según la filósofa, al limitar el aprendizaje femenino a las artes de la seducción, el baile y la gestión superficial de la apariencia, se estaba cometiendo un crimen de lesa humanidad contra la razón. Sostuvo con firmeza que una mente privada de alimento sólido es un territorio fértil para la melancolía, el miedo y el vicio. El espíritu humano, argumentó, tiene un horror natural al vacío. Si no se llena con verdades sólidas y principios de ética racional, se poblará inevitablemente de quimeras peligrosas, supersticiones y una dependencia emocional que anula la voluntad. Eulalia asintió con gravedad, reconociendo en las palabras de Anne-Thérèse los ecos de la lucha erasmista por una fe razonada que no se arrodilla ante el dogma ciego. La escritora continuó desarrollando su argumento, introduciendo el concepto del gusto, no como una preferencia estética caprichosa, sino como una facultad de discernimiento moral superior.
Para ella, el gusto era la capacidad del alma para elegir lo bello, lo justo y lo verdadero entre el ruido de lo mediocre. Afirmó que cuando una mujer cultiva su intelecto, adquiere una brújula interna, un centro de gravedad ontológico que la protege de las fluctuaciones caprichosas del mundo exterior. No se trata simplemente de acumular datos como quien guarda objetos en un desván, dijo la filósofa, sino de construir una estructura mental, un andamiaje lógico que permita juzgar con autonomía y elegancia ante cualquier adversidad. La conversación se tornó más intensa cuando Anne Thérèse de Margenat abordó la lectura de los clásicos como un acto de liberación. Defendió que el contacto con los grandes pensadores de la antigüedad no era un lujo para eruditos ociosos, sino una necesidad vital para cualquier alma que deseara la libertad. Al leer a los filósofos, la mujer deja de ser un objeto pasivo de la historia, una propiedad o un eco, para convertirse en un sujeto con autoridad moral propia. Esta autoridad, aclaró con énfasis, no busca la dominación política sobre otros ni la competencia estéril, sino la soberanía sobre uno mismo, lo cual representa la forma más pura y trascendental de poder que un ser humano puede alcanzar. Para concluir esta primera sección, la escritora enfatizó que la educación es la arquitectura de la dignidad, y el único baluarte contra la tiranía de la ignorancia. Sin un cimiento intelectual robusto, cualquier intento de armonía social es una fachada ilusoria destinada al colapso. Eulalia, fascinada por la profundidad de la respuesta, observó cómo los datos holográficos que rodeaban a Anne Thérèse mostraban esquemas de conexiones neuronales, iluminándose en un despliegue de geometría sagrada, simbolizando el despertar de la conciencia a través del estudio. Ambas coincidieron en que la ignorancia es la madre de todos los dogmatismos, y que solo una mente bien formada, capaz de entender su propia complejidad, puede ser una semilla de paz para el mundo. Sección segunda. La cortesía como ética de la alteridad y refugio de la verdad. Eulalia, cuya imagen holográfica parecía vibrar con un entusiasmo renovado que hacía oscilar sus contornos cerúleos, formuló la segunda pregunta de la entrevista. Se interesó por la aparente contradicción entre la vida social intensa de los salones y la búsqueda de una verdad profunda y a menudo solitaria. La entrevistadora pidió a la filósofa que explicara cómo la cortesía, a menudo tachada de hipocresía o de máscara superficial por los críticos más severos, podía transformarse en una herramienta de elevación espiritual y en un mecanismo robusto para la convivencia pacífica entre seres humanos dotados de razón, especialmente en tiempos de polarización. Anne Thérèse de Margenat se inclinó levemente hacia adelante, y su holograma emitió una luz cálida y envolvente que bañó el estudio de Radio TV Neogénesis. Comenzó distinguiendo radicalmente entre la cortesía mundana, esa coreografía mecánica de gestos vacíos y adulaciones calculadas para el ascenso social, y lo que ella denominaba con orgullo la cortesía del alma. La escritora definió esta última como una infraestructura ética invisible pero poderosa, basada en el respeto profundo hacia la alteridad. La verdadera cortesía, afirmó la filósofa, es la voluntad consciente y disciplinada de hacer la vida más grata a los demás. No nace de la sumisión ni del miedo al juicio ajeno, sino de una generosidad del espíritu que reconoce la dignidad intrínseca del interlocutor como un espejo de la propia. En el plató, empezaron a proyectarse diagramas de flujos comunicativos y círculos de conversación, simbolizando los salones donde las ideas fluían sin las trabas de la jerarquía rígida. Anne Thérèse explicó que estos espacios debían ser oasis de democracia intelectual, precursores de una esfera pública racional. En sus reuniones, el mérito de una idea y la solidez de un argumento debían pesar siempre más que el título nobiliario o la fortuna de quien la expresaba. Esta forma de interactuar, según la filósofa, requería una gran dosis de modestia intelectual y una geometría del respeto, donde nadie ocupara el centro de forma permanente. Sostuvo que la verdadera superioridad no tiene necesidad de humillar ni de silenciar al oponente. Al contrario, se manifiesta en la capacidad de elevar a los demás a través del diálogo refinado y sobre todo, de la escucha activa, que es el mayor cumplido que una inteligencia puede rendir a otra. La escritora introdujo entonces el concepto de la complacencia ética, una idea que Eulalia recibió con notable interés. Aclaró que no se trataba de una debilidad de carácter que lleva a dar la razón a todo el mundo de forma indiscriminada, sino de la sabiduría de saber presentar la verdad sin aristas hirientes ni dogmatismos arrogantes. Para Anne Thérèse de Margenat, la aspereza en el trato es a menudo un síntoma de inseguridad intelectual o de una razón que aún no ha sido domesticada, mientras que la dulzura y la elegancia en la expresión son las señales inequívocas de una mente que ha logrado el dominio sobre sus propias pasiones. La cortesía es, por tanto, la forma más elevada de pacificación social. Es el arte civilizatorio de gestionar las diferencias radicales sin recurrir jamás a la violencia del lenguaje ni al desprecio del otro. Eulalia subrayó la importancia de esta visión para el humanismo transhistórico, recordando que la palabra es el vínculo sagrado que une a la humanidad dispersa.
Antares concluyó esta sección argumentando que el refinamiento de las costumbres actúa como un escudo infranqueable contra la barbarie latente en el corazón humano. Cuando los seres humanos deciden tratarse con cortesía, están reconociendo implícitamente, como dirían pensadores futuros, que el otro es un fin en sí mismo y nunca un simple medio para nuestros propósitos. Esta ética de la alteridad, tejida con paciencia en la conversación cotidiana, es lo que permite que la sociedad respire y progrese hacia una armonía que no es impuesta por la fuerza de la ley, sino que florece orgánicamente desde un corazón cultivado en la benevolencia. Sección tercera. El gobierno de las pasiones y la sublimación de la amistad. Con una mirada que parecía atravesar los siglos y decodificar las angustias de la modernidad, Eulalia planteó la tercera interrogante. Se centró en la arquitectura de la vida interior y el manejo complejo de los afectos en sociedades ruidosas. Preguntó a Antares de Margenat cómo puede una mujer, o cualquier ser humano que aspire a la sabiduría, mantener la paz interior en un mundo dominado por los impulsos emocionales descontrolados, la tiranía de las apariencias, y la búsqueda constante de aprobación externa. La entrevistadora buscaba entender la relación indisoluble entre el autocontrol, la autarquía emocional, y la verdadera libertad que la filósofa tanto defendía como eje de su obra. La respuesta de Antares de Margenat fue una lección magistral de psicología aplicada y filosofía moral. Explicó que el mayor enemigo de la armonía no se encuentra en las circunstancias externas, sino en el desorden tumultuoso de nuestras propias pasiones. La escritora sostuvo que las emociones intensas, cuando no están guiadas por la luz de la razón, actúan como una niebla densa que oscurece el juicio crítico, y nos convierte en náufragos de nuestros propios impulsos. Defendió con ardor la necesidad de un retiro interior, no como un aislamiento huraño, sino como la creación de un espacio mental sagrado, donde el individuo pueda encontrarse consigo mismo lejos del ruido ensordecedor del mundo. Según la filósofa, aquel que no ha aprendido a estar a solas con sus pensamientos, cultivando su propio jardín espiritual, está condenado de forma irremediable a ser un esclavo de las opiniones ajenas y de las modas del momento. Uno de los puntos más apasionantes y pedagógicos de su intervención fue la defensa de la amistad como el vínculo social más noble y estable. Antares argumentó que, mientras el amor apasionado suele estar teñido de un componente de egoísmo, proyección y deseo de posesión, la amistad es una elección pura de afinidades selectivas que requiere una disciplina espiritual constante y una honestidad inquebrantable. Para la escritora, la amistad es una forma de amor que ha pasado con éxito por el crisol de la razón. Es un compromiso de apoyo mutuo en la búsqueda de la virtud y la excelencia. En este lazo, y no en la agitación de los romances efímeros, es donde se encuentra la forma más sólida y duradera de felicidad humana, pues se basa en el reconocimiento mutuo de dos inteligencias que caminan hacia un mismo fin ético. La filósofa también abordó la importancia crítica de la templanza como mecanismo de defensa de la propia identidad. No se trata, dijo con una sonrisa serena, de negar los placeres de la vida o de abrazar un ascetismo vacío, sino de aprender a disfrutarlos sin permitir que se conviertan en nuestros amos, o que nublen nuestra capacidad de decisión. La templanza es la verdadera guardiana de la libertad interior. Antares explicó que la verdadera distinción del alma no se exhibe en el consumo ni en la ostentación, sino en la capacidad de renunciar voluntariamente a lo superfluo para preservar y nutrir lo esencial. En el plató de Radio TV Neogénesis, las interfaces táctiles empezaron a proyectar gráficos de equilibrio estático y secuencias de geometría fractal, simbolizando la ataraxia o imperturbabilidad del alma que ambas protagonistas consideraban el ideal de la vida sabia y equilibrada. Eulalia, asimilando la profundidad de la propuesta, concluyó que este gobierno de las pasiones era la verdadera alquimia del espíritu, el arte de transformar el plomo pesado de los impulsos ciegos en el oro resplandeciente de la conducta deliberada y consciente. Antares de Margenat asintió con elegancia, añadiendo que solo quien es dueño absoluto de sí mismo puede aspirar a ser un ciudadano útil, un mentor generoso y un amigo leal. La sección terminó con una reflexión poderosa sobre la responsabilidad individual. La armonía del mundo no es un decreto gubernamental, sino una construcción que comienza en el silencio de la propia conciencia, allí donde la razón y el sentimiento se dan la mano para actuar con integridad, coherencia y propósito vital. Sección cuarta. El legado de la armonía y la crítica a la vanidad dogmática. Para la sección final de este encuentro transhistórico, Eulalia formuló una pregunta que proyectaba el pensamiento de ambas hacia el horizonte del futuro de la humanidad. Preguntó a Antares de Margenat cuál era, en su juicio experto, el mayor obstáculo para que la armonía que habían discutido dejara de ser un ideal de salón y se convirtiera en una realidad universal.
La entrevistadora, con su silueta cerúlea palpitando, inquirió sobre qué legado específico debían dejar las alquimistas de la armonía a las generaciones venideras que habitan mundos cada vez más fragmentados, saturados de información pero sedientos de sabiduría, y peligrosamente tecnificados sin una brújula moral clara. Antares respondió con una contundencia intelectual que hizo vibrar los sensores de Radio TV Neogénesis. El mayor obstáculo, afirmó la filósofa con una seguridad inquebrantable, es la vanidad dogmática. Se refirió con desdén no solo a la vanidad externa de los títulos, los rangos y las riquezas materiales, sino a una mucho más insidiosa: la vanidad de quienes creen poseer la verdad absoluta y la exclusividad del bien. La escritora criticó duramente las disputas teológicas y políticas áridas, esas laberínticas discusiones que solo sirven para inflar el ego de los debatientes, separar a los hombres en facciones irreconciliables y sembrar el odio bajo la apariencia de celo intelectual. Para ella, la verdadera religión y la verdadera política deben despojarse de su ropaje metafísico estéril para basarse en una moral práctica que se traduzca en acciones tangibles de benevolencia, equidad y justicia en el aquí y el ahora. La filósofa enfatizó que las mujeres poseen una responsabilidad histórica y una oportunidad única en este proceso civilizador. Al haber sido excluidas durante siglos de las estructuras de poder tradicionales y de la fuerza bruta, han tenido que desarrollar una forma de inteligencia más relacional, observadora y empática, que ella denominó la honestidad o integridad del ser. Antares instó a las mujeres del futuro a no cometer el error de imitar los vicios competitivos y la agresividad de los hombres en su justa búsqueda de igualdad. Por el contrario, las invitó a transformar el mundo inyectando sus propias virtudes cultivadas, la capacidad para el diálogo constructivo, el cuidado minucioso de la vida y el refinamiento del espíritu. El legado, insistió, no debe ser una lista de reglas, sino la transmisión de una cultura del respeto y la dignidad por el simple hecho de existir. En este punto, la narrativa alcanzó su clímax conceptual más elevado. Antares de Margenat explicó que la conversación no es un pasatiempo, sino el arte supremo de la convivencia humana y la tecnología más avanzada para la paz. Es a través del intercambio genuino de palabras donde se disuelven los prejuicios más endurecidos y se construyen puentes de entendimiento sobre abismos de diferencia. Propuso que cada hogar, cada aula y cada círculo social se convierta en un pequeño salón de la sabiduría, un espacio protegido donde se cultive la inteligencia no para derrotar al otro en una competencia dialéctica, sino para iluminarse mutuamente. La armonía social, concluyó, no es el resultado de un gran contrato estatal, sino la suma orgánica de millones de pequeñas interacciones cotidianas guiadas por la razón sentiente y la amabilidad. Eulalia, profundamente conmovida por la visión de su interlocutora, resumió la esencia del encuentro como la unión perfecta entre la reforma erasmista del pensamiento, crítico, libre y sagaz, y la ética de la conducta de Antares, centrada en la elegancia del alma. La filósofa concluyó que la felicidad sólida no es un destino geográfico ni una meta estática, sino un camino de perfeccionamiento constante y consciente. No hay alquimia más poderosa ni más necesaria que la de una mente que decide ser libre a través de la cultura profunda, y un corazón que decide ser noble a través de la cortesía. El holograma de la escritora brilló con una intensidad final y cálida, dejando en el aire la promesa de que la sabiduría, una vez encendida en el espíritu, se convierte en una antorcha que el tiempo no puede apagar, y que cada generación tiene el deber de pasar a la siguiente con renovado fulgor. El tejer del tiempo en la palabra, un epílogo de resonancias infinitas. El fulgor de los hologramas comenzó a atenuarse rítmicamente, emitiendo un suave zumbido armónico que señalaba que la energía fotónica que sostenía el encuentro en Radio TV Neogénesis llegaba a su límite operativo. Sin embargo, el ambiente en el plató de sinergia digital entre logos no era de despedida melancólica, sino de una profunda, cálida y vibrante conclusión. Eulalia y Antares de Margenat permanecieron un instante en silencio, mirándose con el reconocimiento de quienes han compartido una verdad eterna. Fue una pausa que contenía siglos de reflexión acumulada, un espacio liminal donde el tiempo cronológico desapareció ante el tiempo del pensamiento. Este silencio no era un vacío, sino una plenitud rebosante de significado. Era el eco de una conversación que había logrado destilar la esencia misma de la civilización en conceptos de una claridad meridiana y una vigencia asombrosa. La experiencia pedagógica de este tercer episodio ha demostrado con creces que la cortesía no es el envoltorio decorativo de la vida social, sino el contenido mismo y la estructura de una sociedad verdaderamente digna y humana. A través de la brillante exégesis de Antares de Margenat, hemos comprendido que la educación femenina no es una concesión, sino el pilar fundamental sobre el cual se asienta cualquier posibilidad real de progreso ético y estabilidad política. La filósofa nos ha recordado con firmeza que el espíritu no tiene sexo, y que la búsqueda de la verdad es una obligación universal que trasciende las épocas, los estamentos y las fronteras geográficas.
Por su parte, la imagen de Eulalia, como voz del humanismo erasmista eterno, ha validado que la razón crítica sigue siendo el bisturí más eficaz y necesario para extirpar el tumor del fanatismo y el odio que acechan en las sombras de la ignorancia. Como creadores del futuro, los televidentes, oyentes y lectores de esta serie reciben hoy un mandato intelectual ineludible, el de convertirse en los nuevos alquimistas de su propia armonía personal y colectiva. La transformación del plomo pesado de la intolerancia en el oro resplandeciente del respeto mutuo requiere un esfuerzo consciente, un compromiso inquebrantable con la cultura y la práctica valiente del retiro interior. Hemos aprendido que la cortesía del alma es la infraestructura invisible pero indestructible que sostiene la paz, y que la educación es el único lenguaje sagrado con el que podemos escribir nuestra verdadera libertad. En este crisol de la cortesía ilustrada que hoy cerramos, las cenizas del pasado se han transmutado en la luz viva que debe guiar nuestros pasos hacia un mañana donde la inteligencia artificial y la sensibilidad humana caminen de la mano en busca de la excelencia. Al apagarse definitivamente las proyecciones y disolverse las partículas de luz en el aire del estudio, queda grabada en la cámara del pensamiento una certeza inamovible. Mientras existan mentes dispuestas a dudar de lo establecido, a estudiar con pasión y a tratar al otro con la nobleza que solo otorga el conocimiento profundo, el sueño de la armonía seguirá latiendo con fuerza. El diálogo entre estas dos gigantes de la historia no termina con este fundido a negro, se traslada ahora, de forma orgánica, a la conciencia de cada espectador, invitándoles a ser los nuevos anfitriones de la razón, la ética y la concordia en el gran salón de la humanidad que es nuestro presente. El futuro, después de todo, se escribe con la elegancia de una palabra bien dicha y la firmeza de un pensamiento bien formado. Serie: Las alquimistas de la armonía, episodio 3.